Así Hoy vamos a compartir una enseñanza que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Esta enseñanza de hoy está titulada Dios de propósitos. Amén, amén. No se te olvide eso, Dios de propósitos. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Vamos a leer para todos. Dice: Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Por amor a su pueblo Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Ahora vamos a leer otra cita bíblica. Ya la vimos unos viernes anteriores. Así es. Está en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Estuvimos hablando de ella aquí también. Amén, así es. Y escuchen con atención lo que dice. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. ¿Será que la leí doble? No, está igualita en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12, y en primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Ahora hago un paréntesis para explicar el por qué está la palabra igual en estos dos libros de diferentes autores, diferentes fechas. Y de pronto en nuestra ignorancia podemos pensar, ay, se equivocaron. No, Dios no se equivoca. La palabra de Dios es viva, eficaz. Amén, aleluya. Y esta palabra de hoy tiene muchas diosidades, como digo yo. Las dos están hablando del mismo evento. Segundo libro de Samuel y primer libro de Crónicas están hablando del mismo evento. Otro aspecto de por qué está igual, porque es el mismo Espíritu Santo de Dios guiando a los diferentes autores Amén, a escribir aleluya. lo mismo. Y en estas situaciones donde la palabra de Dios se repite, Dios la usa para reafirmar su verdad. Amén. Dios lo utiliza para reafirmar su verdad. Así que esta palabra no es casualidad que esté casi idéntica. La diferencia es una sola palabra, abundancia. Así que vamos a aprovechar, vamos a aprender doble. Y son dos aspectos diferentes. Segundo libro de Samuel está hablando del reinado de David en cuanto a cómo Dios lo afianza como rey. Pero el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2, está hablando de la gracia de Dios hacia su pueblo. Fíjate, dos palabras casi idénticas, por no decir idénticas, con dos objetivos diferentes. Samuel con el afianzamiento del reino de David y Crónicas con la gracia de Dios hacia su pueblo. Y el libro de Crónicas es un libro que muestra mucho la historia teológica del pueblo judío. Y van a haber varios versículos de Samuel que se van a repetir en el libro de Crónicas. Así que ya sabes por qué está allá y por qué está acá, para despejar cualquier duda. Espero que nos haya quedado claro a todos, así como nos quedó claro a nosotros. Hoy vamos a hablar, ¿verdad? Y a reflexionar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Aquí vemos a David reconociendo, ¿verdad?, que su reinado no era por mérito propio, sino porque Dios lo había establecido como rey. Muchas veces creemos que llegamos a lugares o tomamos posición por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, pero vemos cómo David, siendo rey de Israel, reconoce, ¿verdad?,
que no ha sido colocado ahí por esos méritos o porque yo soy o porque quizás tenía muchos títulos. No. Y esa palabra es muy importante, reconocer. Reconocer que donde estamos es porque Dios nos ha establecido. Permitido. Y nos ha permitido estar en este lugar. Siempre debemos tener eso en cuenta. Reconocer que los lugares donde Dios nos coloque no es porque yo me llamo Miguel. No es porque Él se llama Adolfo. Es porque a Dios le ha placido, ¿verdad? A Dios le ha agradado colocar en ese lugar a X o Y persona. Porque Dios lo hace con un propósito. Entonces, qué bonito es esta reflexión que hoy nos trae el primer libro de Crónicas en el capítulo 14, versículo 12. Cuando el rey David, ¿verdad?, reconoce, entonces nos está enseñando que siempre debemos reconocer que los lugares donde estemos es porque a Dios le ha placido colocarnos en ese lugar. Y hay un propósito por el cual Dios nos está colocando en ese lugar. Debemos siempre darle gracias a Dios a donde quiera que nuestros pies pisen, que la presencia de Dios siempre vaya con nosotros y que nosotros estemos sometidos a lo que va a hacer Dios con nosotros en ese lugar. Rendir nuestra vida delante de aquel que nos ha colocado en ese lugar. Que cumpla el propósito y que nosotros seamos obedientes a este llamado que nos ha hecho. Así es, y algo muy importante que estabas diciendo ahorita era que David reconoció. David entendió, y a eso estamos invitados con esta palabra de hoy, a reconocer, a entender. Amén. Que todo lo que tenía David y todo lo que tenemos nosotros viene de parte de Dios. Y no viene de parte de Dios para que nos engrandezcamos nosotros, para que saquemos pecho, para que nos volvamos orgullosos. No, Él lo hace por amor a su pueblo. Amén. Por amor a ti y a mí lo hizo, y por amor a nosotros lo seguirá haciendo. Amén, así es. Hay que estar atento a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y agradecer, tener un corazón agradecido que reconoce que no es por nuestra capacidad, sino porque a Dios le plació. Así es, amén. Dios permitió. Dios nos permite tener diversas funciones dentro de su obra, con propósito, no para que nos engrandezcamos ni para que saquemos pecho. Vamos a aprender de David, lo bueno de David, vamos a aprender lo bueno de David. Amén. Y de los errores que haya cometido también podemos aprender para no cometerlos nosotros también. Para no repetirlo. Para no repetirlo. Entonces, esto es algo que agrada a Dios de parte de David, que él reconoció y entendió que todo lo que tenía procedía de Dios. Amén. Estamos llamados a reflexionar con respecto a eso. Recordemos que también en el libro de Crónicas, que el libro de Crónicas fue escrito para los judíos que se regresaron del exilio en Babilonia. El autor buscaba animarlos a que, recordándoles en cada momento que las promesas de Dios son para siempre. Ahora que dice el autor de este libro es Esdras. Bueno. Tengámoslo en cuenta. Siempre es bueno saber quién lo escribió. Así es. Entonces, vemos que el autor que buscaba animar a que recordaran que las promesas de Dios son eternas, son para siempre, que la fidelidad de su pacto, cuando Dios hace un pacto con Israel, Él lo cumple. Cuando Dios hace un pacto contigo y conmigo, Dios lo cumple. La misma palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente de lo que Él promete. Entonces nos recuerda que la fidelidad del pacto de Dios. También recuerda la importancia de la adoración en el templo. Muchas veces visitamos los templos del Señor, ¿verdad?
Y vemos el tiempo de adoración y quizás nada más nos limitamos a aplaudir, pero ni siquiera... Y la palabra de Dios dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nosotros vamos al templo de Dios, a la casa que está hecha, para adorarle, qué bonito es que tú te goces, que desde tu corazón alabes y bendigas a ese Dios que te permite estar en esta tierra, que te permite conocerle a través de su palabra, que vives cada día agradecida con Él o agradecido por todo lo que ha hecho contigo y tu familia. Porque vivir agradecido con Dios todos los días es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. Porque reconoce que su vida depende del Creador del cielo y de la tierra. Porque reconoce que Él es el único merecedor de honra, de gloria, de alabanza, de exaltación. Y qué bonito es ir con disposición en tu corazón y en tu mente a alabarle y a bendecir su nombre. En medio de la alabanza, Dios se mueve poderosamente. Y aquí este libro de Crónicas nos está diciendo la importancia de la adoración en el templo del Señor. Es importante adorarle, reconocerle como Dios, reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, bendecirle por lo que hizo y por lo que sigue haciendo en nuestras vidas y en nuestra familia. Y esa palabra de hoy es muy importante porque nos muestra no solamente la historia política de David, sino la vida espiritual de David. Amén, aleluya. La palabra dice que David era un hombre con un corazón conforme al de Dios. No era perfecto como tú y yo, tampoco somos perfectos, pero perseveró siempre en agradar y obedecer a Dios. Y cuando falló, reconocía que había fallado. Amén. Y eso estamos llamados a aprender de la vida espiritual que nos muestra esta palabra con respecto a David. Así es. Esa buena relación íntima con Dios, con sus preceptos, con sus mandamientos, con sus ordenanzas. Amén. El vivir para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Amén. Siempre te digo que nos apartamos en santidad para Dios y siempre te he repetido que la santidad no significa que te salió la aurora y las alitas y, mejor dicho, te brilla la cara. No, apartarse en santidad para Dios es apartarse del camino de mal, de pecado, de muerte, para hacer lo que agrada a Dios. Que no es tenemos fácil. Nuestras fallas diarias, tenemos, pero es muy importante perseverar en ese camino apartado para Dios, en perseverar en obedecer lo que Dios dice. Y reconocer que he fallado, reconocer y cuando fallemos, reconocer que hemos fallado, porque así también David nos enseña en su vida espiritual. Así es, amén. Que él no era perfecto y cuando fallaba se quebrantaba delante de la presencia de Dios. Cuando cometió pecado, Dios lo perdonó, pero permitió que viviera las consecuencias de su pecado. Y era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Eso que acabas de decir es muy importante. Reconocer que hemos pecado delante de Dios. Reconocer que pequé, que me equivoqué. Pero reconocerlo no de dientes para afuera. Reconocerlo aún desde el mismo corazón, desde la misma mente. Algo que tú decías y es muy cierto. Hasta entristecerse porque cometimos ese pecado delante de Dios. Claro. Si nos da tranquilidad, estamos mal. Ahí estamos mal. Pero cuando el pecado te da tristeza, te duele haberlo hecho, estás pidiendo perdón a Dios. Dios está reconociendo que ofendiste la presencia. Y algo que nos muestra esta palabra también, que nos enseña mucho hoy, es que Dios sigue cumpliendo su plan con su pueblo. Al día de hoy, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Así es. La palabra de Dios dice que todas las escrituras se van a cumplir. Vamos a creerla, vamos a recibirla y como pueblo de Dios, vamos a perseverar a ser instrumento en ese plan de Dios para cada una de nuestras vidas o para tu vida. Tú puedes ser instrumento de Dios para bendecir la vida de otro. Recuerda que siempre hemos dicho y todo lo que hemos visto desde Génesis hasta hoy es que Dios escoge personas comunes. Amén. Para hacer realidad su plan, su propósito, tanto en ti mismo como en otra persona.
vamos a hacer la tarea, vamos a perseverar en esa vida espiritual armoniosa con Dios. Amén, amén. El plan de Dios en este pasaje es dejar claro que Él es quien establece reyes y líderes. Y Él lo hace, y es que Él lo hace para guiar al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Dios siempre va a escoger a los reyes y a los líderes, pero Él los escoge con un propósito, y es para que guíen a su pueblo conforme a su voluntad. El rey David sabía que había sido escogido por Dios, que él estaba ahí colocado por Dios. Pero el propósito que Dios quería con el rey David era guiar a su pueblo bajo su voluntad, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Siempre debemos atender al llamado de Dios, pero preguntarle a Dios, ¿verdad? En nuestra intimidad, en nuestra oración, que se cumpla y cuál es el propósito que Él quiere cumplir con nosotros para bendecir a su pueblo, para bendecir a aquel que lo sigue. Ser ejemplo de honestidad, ser ejemplo de justicia delante de Dios, ¿verdad? Pero guiados y basados y respaldados por la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios siempre tiene un plan con el llamado que le hace a cada persona. Y que reconozcamos que Dios es quien coloca a reyes y líderes. Y es Él quien los quita. No es yo me coloco porque yo soy Mileni. No. Dios es el que nos coloca en los lugares. Aquí vemos un gran ejemplo en Crónicas. Dios fue el que escogió a David y lo colocó como rey de Israel. ¿Para qué? Para que guiara a su pueblo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y algo que podemos aprender de esta palabra de hoy también, a través de la historia de David, es que Dios nos permite ciertas funciones dentro de su obra. Cada uno tenemos un llamado diferente. Así es, amén. Dios nos permite estar en posiciones de más influencia o de influencia dentro de su reino, dentro de su pueblo. Pero eso, así como hizo con David, no es para que sea para vanagloria o para orgullo. Lo hace por amor a su pueblo. Amén. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento, compartiendo con ustedes esta enseñanza de hoy, no es para que crea, no, ellos son los más y son los mejores. No, es para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Lenis y yo somos un instrumento de Dios en este momento para su gloria. Amén, aleluya. Compartimos su palabra, compartimos su enseñanza, su plan, su propósito. Compartimos la revelación de Jesús. Pero esta palabra primero nos tiene que claro, aplicamos lo que Amén. Dios nos habla a través de las Escrituras. Así lo aplicamos para poderla aplicar y enseñar al pueblo de Dios. Y también nos equivocamos. Y pero nos también, podemos equivocar, podemos fallar. Perdón, claro, así es. Nosotros siempre le pedimos al Señor que nos guíe y que nos ayude a no cometer errores. Amén, así pero es. No somos exentos a que algún día cometamos error. Así es. Y así que vamos a pedirle perdón a Dios el día que eso se dé. Así es. Así que Dios permite que nos desenvolvamos en ciertas funciones, así como le permitió a David ser rey. Tú puedes ser profeta, puedes ser evangelista, puedes ser maestro, puedes ser pastor, ¿cierto? Depende del llamado que tengas. Así pero esa posición que el Señor te permite no es para vanagloria, es para gloria de Él. Dios. Amén. Es para gloria de Dios y nos llama para servir y bendecir a su pueblo. Amén, aleluya. Todo lo que Dios permite que hagamos es para bendecir y servir a su pueblo. Amén. Lo que estamos haciendo en este momento es servir a la iglesia de Cristo, servir al pueblo de Dios. Así que cada uno de nosotros tomamos la tarea que nos corresponde y así la hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, no como para el hombre, como dice la palabra, ¿cierto?
Teniendo fe que nuestra recompensa no viene del hombre, ¿viene de quién? De Dios. De Dios. Amén, aleluya. Así que vamos a aprovechar esa posición que el Señor nos permite tener dentro de su obra y vamos a glorificarlo siempre, haciendo la tarea bien, porque el resultado lo da el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hoy lanzamos la palabra, pero yo no convierto a nadie. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que si escuchamos la palabra de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Amén. Actúe en nuestras vidas, que Cristo obre en nuestras vidas. Amén. Y esa buena relación con Dios, así como la tenía David, nos va a llevar a apartarnos en santidad, en agradar a Dios. Ya te expliqué lo que es apartarnos en santidad. Entonces, cada día trae su afán, cada día trae sus luchas, cada día trae sus tentaciones. Ahí es donde vamos a tener la fe y perseverar en seguir lo que Dios dice en las Escrituras. Amén. Una forma también de ver en este libro de Crónicas, revelado a Jesucristo, aquí vemos a Jesús profetizado como Rey perfecto y que fue confirmado por el Padre. Amén. Y sabemos que Jesús gobierna no por ambición, sino por amor y servicio a su pueblo. Siendo hijo de Dios vino a servir, no a ser servido. Así que no nos creamos reyes que nos tienen que servir, que nos tienen que dar pleitesía, que nos tienen que poner la alfombra roja. Venimos a servir. A servir. Y hacerlo por amor a Dios. Así es. Por amor a las almas. Por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. Amén. Así Nuestra tarea como iglesia es alcanzar almas para el reino, para Dios. Así es. Amén. Proclamar la buena nueva del Evangelio. A eso estamos llamados, a la gran comisión. Bien, amén. Hacer la tarea para gloria de Dios. Entonces vemos que en Primera de Crónicas, ¿verdad? En el libro de Primera de Crónicas, Jesús es profetizado como Rey perfecto. Amén. Y es confirmado por el Padre, ¿verdad? Y Él viene a gobernar, y Él gobierna no por ambición. Si nos acordamos cuando Jesús fue tentado por el enemigo Satanás en el desierto, Él le dijo que todos los reinos de la tierra Le ofreció todo. le ofreció todo. Lo que había y lo que no había. Exacto. No, porque Él sabía a quién vino a representar aquí en esta tierra. Así es. Él supo que venía por amor al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces esta palabra la confirma Mateo, capítulo 3, versículo 17. Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice: porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas y justos lo profetizaron y no lograron verlo. Así es. Y el pueblo judío, el pueblo hebreo lo estaba viendo en vivo y lo estaba escuchando en vivo. Vieron la profecía hecha realidad en sus vidas. Vieron esa profecía hecha realidad y aún lo pasaron por desapercibido. Hoy día nosotros escuchamos a través de Crónica que Él fue profetizado y escuchamos que Él vino aquí a la tierra y creemos en esa venida que Él hizo aquí a la tierra y creemos en su segunda venida, cuando muchos lo tienen por poco. Así es. Entonces, muchos todavía no creen. No creen. Incluso Es más, no creen parte del pueblo judío todavía está esperando la segunda venida. La primera venida apenas. La primera venida de ese rey salvador para ellos. Así es. Porque consideran a Jesús como un profeta más. Pero para nosotros sí es el rey que ya vino la primera vez y que prometió venir la segunda vez. Ahí tenemos una diferencia en ese sentido. Y perseveremos cada día en creer las promesas de Dios. Amén. Que se van a cumplir en nuestras vidas. Tengamos convicción de que Él fue profetizado y vino por amor a nosotros, pagó un precio por nosotros, se entregó a muerte de cruz por nuestros pecados y por nuestra salvación. Y aún hoy día
Estamos esperando su segunda venida, que muchos lo tienen por poco, pero nosotros sí creemos en esa segunda venida y queremos estar preparados para esa segunda venida. ¿Y cómo nos preparamos? A través de su palabra, a través de su verdad, a través de sus estatutos y mandamientos, a través de sus enseñanzas. Lo que decía ahorita Adolfo, aprender lo bueno de todo lo que hizo David, pero también mirar lo que hizo mal y no repetirlo. Así es. Guarda esto en tu corazón, la promesa que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra y para su pueblo. Y es que Él permite que nos desempeñemos en ciertas funciones. Puede ser ministerial, puede ser un empleo en una empresa, puede ser una tarea específica que el Señor te haya llamado a hacer. Pero hay que tener algo muy en cuenta. Dios lo permite, Dios lo respalda. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con ese llamado tuyo, con ese llamado mío en su obra. Amén. Y como instrumento de su propósito, lo vamos a hacer, recuerda siempre, para la gloria de Dios. Amén. Para Aleluya. la gloria de Dios. Amén. Así que Dios respalda al llamado que nos hace. Cada día perseveremos en esa tarea y cada día reconozcamos, cada día entendamos que todo lo que logramos hacer en esta vida viene de Dios, viene de su mano. Proviene de Dios. Y que Él lo respalda. Proviene de Dios y no de nosotros. Así es. No de nuestras cualidades, de nuestras actitudes. Así es. Nada de eso. Le plació a Dios y Dios respalda. Así es. Dios prepara. Dios llama, Dios prepara. Amén. Aleluya. Así que vamos a hacer la tarea para su gloria. Amén, amén, amén. Entonces hemos aprendido que debemos reconocer, ¿verdad? Que cada día la autoridad y los logros provienen de Dios. Siempre debemos tener eso claro en nuestra mente. Así es. Que no es porque nosotros tenemos habilidades o tenemos muchos diplomados, no. Todos los logros provienen de Dios, no de nosotros, y hay que rendirle toda la gloria, toda la honra y exaltación a aquel que se la merece, y es nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo. Así es. Todo lo que aprendamos de la palabra de Dios, apliquémoslo a nuestra vida. Como Amén, siempre te he dicho, vamos al tiempo bíblico, miramos el contexto bíblico, lo que Dios dijo a su pueblo en su época, a través de quién lo dijo, a través de quién lo mandó, a través de quién lo escribió, y traemos esos principios de allá para aplicarlos en nuestra vida diaria a este tiempo de hoy. Y hoy Dios nos invita a confiar que si Dios nos ha puesto en un lugar es porque tiene un propósito mayor que nosotros. Amén, aleluya. Un propósito mayor que tú, mayor que nosotros. Y debemos servir. Esa es la clave, debemos servir. No buscar protagonismo, no buscar pantallas o no sobresalir nosotros porque nosotros somos los más, no. Vamos a servir con humildad para la gloria de Dios. Con humildad, amor. Obediencia para la gloria de Dios. ¿Quién es el protagonista? Cristo. Amén, aleluya. ¿Quién es el protagonista? Dios. Amén. ¿Quién es el protagonista? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el protagonista? La Escritura, la palabra de Dios. Padre, Hijo y Esos son los protagonistas. Amén. Nosotros somos un instrumento para que ese protagonista sea conocido en todo el mundo. Y sea glorificado. Y sea glorificado. Aleluya. Sea recibido como Rey y Salvador en estos tiempos. Amén, aleluya. A eso estamos llamados, a ser instrumentos de Dios en estos tiempos, sin buscar protagonismo, que nuestro orgullo mengue para que Dios sea ¿qué? Exaltado, mostrado, Amén. Dando buen testimonio de nuestra relación con Dios. Vamos a perseverar cada día en esa tarea, en servir. Vamos a servir por amor al pueblo de Dios, así como Cristo lo dice, como Dios lo dice. Lo puso como rey por amor a su pueblo. Amén, amén. Vamos a servir por amor al pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Amén, amén. Así que por amor a nosotros mismos también vamos a servir.
al Señor para su gloria. Recuerda este gran ejemplo que nos está dando David, que Dios afirma a sus hijos en posiciones de bendición, no para orgullo propio ni personal, sino para cumplir su propósito eterno a favor de su pueblo, a favor de nosotros que somos su pueblo. Siempre en cada palabra Dios nos deja una enseñanza, Dios nos deja una afirmación, y a través de la vida del rey David, Dios nos está enseñando hoy, ¿verdad?, a que las posiciones de bendición en donde Él nos ha colocado no es para sentir orgullo, no es para enaltecerme personalmente, sino para cumplir el propósito eterno de Dios a favor de su pueblo. Y esta palabra de hoy, primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 2, nos hace un desafío tremendo. Y ese desafío es a preguntarnos si lo que Dios nos dio lo estamos utilizando para servir a los demás o para sacar el orgullo nuestro. ¿Cómo estamos haciendo la tarea? ¿La estamos haciendo para servir a los demás por amor al pueblo de Dios? ¿O para decir nosotros, no, es que yo con mi capacidad, yo con mi inteligencia, yo con esto, con mi gracia, con mi carisma, No, el yo tiene que desaparecer. El yo tiene que desaparecer. Y a eso estamos desafiados, a que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Así es. Olvidemos el orgullo, la prepotencia, la altivez. Apartémosla de nuestros corazones, que Dios nos ayude a apartarla de nuestros corazones y a repelerla cuando quiera llegar a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Que sea siempre el Espíritu Santo de Dios guiándonos a hacer la tarea. Amén. El servicio en la obra de Dios, sea la guía del Espíritu Santo, la guía de la palabra de Dios, esa buena relación con nuestro Señor. Que todos esos frutos se vean en el momento de servir. Amén. En la obra de Dios. Así es. Esta es la palabra que queríamos compartirte esta noche. Una palabra poderosa donde nos muestra al Dios de propósitos. Amén. Seguimos al Dios de propósitos. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ser instrumentos de Dios para ese propósito. Amén. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el lugar donde nos permita desenvolvernos en un empleo, donde nos permita estudiar. Así es, amén. Todos los espacios están ahí disponibles. Vamos a hacer la tarea, vamos a servir. Amén. Con humildad, con obediencia. Con amor. Con amor, con pasión en lo que estamos haciendo. Amén. No es para el hombre, es para Dios.